Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Pérez Palma y también acá está mi compañera Valeria Arroyo Fernández. Valeria, Buenas tardes. en esta oportunidad nos hemos dividido para darles unas charlas con respecto a la prevención y despistaje de anemia. En primer lugar, mi compañera va a estar encargada de dar la charla de despistaje de anemia. Entonces, empezamos. Ya. Despistaje de anemia. La siguiente diapositiva, por favor. Primero, ¿qué es la anemia? La anemia, bueno, confirmo que todos me escuchan bien, ¿no? ¿Qué es la anemia? La anemia es la deficiencia de hierro. Y esto se da porque va a disminuir la hemoglobina en la sangre y puede generar muchas consecuencias como afectar el desarrollo cerebral. Se le dice por ende anemia ferropénica, porque disminuye el hierro del que está dentro del glóbulo rojo. Este viene a ser un mineral necesario para lo que es el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. Lo que hace el cuerpo es producir la hemoglobina a partir del hierro que le sirve, ya que es una proteína que nos sirve para transportar todo el oxígeno a través del cuerpo y llegar a los pulmones y después a distintas partes del cuerpo. La anemia ferropénica, la siguiente slide, por favor. Bueno, como dije, como es una deficiencia de hierro, la principal causa vendría a ser que las personas coman bajos alimentos que estén ricos en hierro, por ejemplo, las carnes rojas, las carnes de pescado, las legumbres, que tengan una mala alimentación y no los incluyan tanto en su dieta, sino que incluyan otros alimentos que pueden ser de repente carbohidratos solamente, pueden ser solamente consuman papas, solamente consuman comida chatarra y no es lo ideal, porque este es el problema básico, que las personas no llegan a consumir los alimentos adecuados porque de repente, bueno, existe el problema de que no tienen el conocimiento o de repente no tienen todos los recursos para poder comprar estos alimentos. La siguiente. Las consecuencias que nos vienen a traer la anemia principalmente va a ser un desarrollo cognitivo y motor deficiente. ¿A qué me refiero? Es que la persona va a tener de repente problemas en lo que viene a ser la distraibilidad, va a tener déficit de atención, sobre todo en los niños, va a tener un retraso del crecimiento, alteraciones de repente motoras, va a tener también a consecuencia de todo eso un bajo rendimiento escolar y puede estar más susceptible a lo que son infecciones. Por otro lado, en las gestantes pueden tener lo que es el riesgo de muerte para el feto y tanto para la madre también, un parto prematuro, que el niñito nazca antes de lo que es el tiempo esperado y que tenga obviamente bajo peso al nacer y también va a tener un riesgo mayor de infecciones. La siguiente, por favor. Los síntomas de anemia son muy variados. Nosotros vamos a observar que los niños van a estar constantemente cansados, a pesar de que tomen siesta, van a estar así, todo el día queriendo descansar, con los ojos caídos, la piel puede estar media pálida y las mucosas que vienen a ser las mejillas, los labios, todo se va a ver más pálido, van a tener cambios de humor, por ejemplo, pueden estar más irritables y van a tener falta de apetito porque van a estar todos decaídos y cansados. También no se van a poder concentrar muy bien en las tareas y esto va a hacer de que no sigan un aprendizaje como es debido, más que todo en las tareas escolares. Y bueno, pueden haber también otros síntomas que ya son un poco más raros, como que el niño quiera comer alimentos, o sea, bueno, cosas que no son alimentos, por ejemplo, tierra, que se le dice pica, a eso se le llama. Y si es que la anemia ya es más grave, pueden tener de repente dificultad para respirar, puede tener latidos del corazón aumentados y dolores de cabeza. También la gravedad nos indica que el niño puede tener desmayos, puede estar mareado y lo que se dice el síndrome de piernas inquietas, que sus piernas van a comenzar a moverse bastante. Siguiente.
Estas son algunas imágenes, por ejemplo, vemos acá al niño cansado mientras es que está estudiando y de repente dice, mamá, quiero tomar una siesta y va a estar así todo el día decaído y eso afecta obviamente su rendimiento escolar. El siguiente, por favor. Y bueno, acá vemos la foto del niño irritable, que también tiene cambios de humor. La siguiente. Bueno, ¿cómo saber que tienes anemia? El despistaje se hace en el centro de salud. Tú tienes que llevar a tu niño al centro de salud más cercano mediante lo que son las pruebas de laboratorio. Vas a llevarlo obviamente con su DNI y lo que se va a hacer es de que le van a sacar un poquito de sangre para determinar lo que es la hemoglobina, como dije que es la proteína que transporta el hierro y el hierro transporta el oxígeno. O también puede ser mediante el hematocrito, que es otro valor de laboratorio. Y bueno, si es que el centro de salud en casos raros no cuenten con lo que son estos exámenes, se puede solicitar otro que es la ferritina sérica, que es el almacenamiento de lo que viene a ser el hierro. La siguiente. Ya. Bueno, sabemos que se realiza desde los 4 meses de edad el tamizaje, pero si es que no lo han realizado, pueden acudir a los centros de salud o pueden realizar los controles CRED que se realizan, el control de crecimiento y desarrollo, hasta los 5 años. Tienen que ir constantemente al centro de salud cuando se le indique la cita para que no solamente midan su peso y talla, sino también le hagan un tamizaje de anemia o puedan detectar algún problema de salud. Como dije, la anemia predispone más al niño a lo que son las infecciones. Y también deben haber notado que constantemente hay campañas de salud que se realizan donde dice, lleva a tu niño con tu DNI al centro de salud y nosotros le hacemos el tamizaje. Y no solamente para niños, también para mujeres gestantes. Siguiente. Bueno, estos son más que todo una tabla de los valores de hemoglobina, que es lo que se hace en el centro de salud según la edad. Va a haber ciertos tipos de rangos, o sea, ciertos tipos de valores que a partir de eso van a decir, entonces el niño tiene, por ejemplo, de una semana de vida, tiene menos de 13 gramos sobre decilitros, que es el valor de la hemoglobina. Si tiene menos de 13, que es el punto de corte, ya se va a decir que tiene anemia, sumado obviamente a los signos clínicos. En una semana de vida puede verse el niño de repente pálido, pueden haber otras causas agregadas, por ejemplo, que haya habido una hemorragia materna al momento del parto o que haya habido de repente un clampaje del cordón, o sea, el corte del cordón umbilical muy apresurado, entonces no haya dejado de que el niño tenga sus reservas de hierro. Eso en el caso de niños prematuros de una semana de vida, de 2 a 4 y de 5 a 8 semanas de vida. Para de 2 a 4 el rango es de 10 gramos sobre decilitro de hemoglobina. Para de 5 a 8 viene a ser el punto de corte 8. Y para los niños que son nacidos a término, o sea, que han nacido en el momento en el que completaron más de 37 semanas de gestación, va a ser para los menores de 2 meses, el punto de corte es menos de 13.5 gramos sobre decilitros de hemoglobina. Si es que el niño tiene, por ejemplo, un valor menor a sumado a los signos clínicos, es decir, a la palidez, al cansancio, todo eso se dice ya que ya tiene anemia. Igual para los niños de 2 a 6 meses, el punto de corte sería de 9.5. Y ya en los niños que tienen de 6 meses a 5 años recién cumplidos, se puede clasificar como severa, moderada y leve. En el caso de que sea una anemia leve, el rango de hemoglobina no debe ser menor a 10, va a ir de 10 a 10.9. En una anemia moderada ya va a ser mucho menor ese rango de su proteína de hemoglobina, va a ser de 7 a 9.9, como pueden ver acá. Y para una anemia severa ya tendría menos de 7 gramos sobre decilitros de hemoglobina. Es decir, como dije en los signos clínicos que se pueden ver en una anemia severa, va a ser un niño que tenga el corazón palpitándole, que esté súper cansado todo el día, que esté mareado, que se desmaye, ya algo más crítico.
Y para los niños que tienden de 5 a 11 años, una anemia severa, el punto de corte sería menor a 8. Para una anemia moderada sería que tenga menos de entre 8 y 10,9 de hemoglobina, y ya una anemia leve ya sería a partir de 11 a 11,4 de hemoglobina. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla en el grupo de WhatsApp o también la pueden hacer en este en vivo de YouTube. O de Vamos a dar repente 5 alguna minutos. pregunta que no entendieron del test que dieron. Ujú. Vamos a darle 5 minutos para que puedan plantear alguna pregunta, si es que la tuvieran. ¿De acuerdo? Cualquier duda, de repente no tanto de lo que viene a ser la parte del laboratorio, que puede ser un poco compleja, sino referente a, por ejemplo, cómo diferencias que tu niño tiene anemia, si de repente han habido casos en su comunidad de algunos niños que hayan presentado anemia, más que todo para la parte de detección o signos de alarma. Ya, en el caso de los niños que tengan, bueno, 6 meses de edad que todavía no puedan comunicarse, lo más adecuado sería observar al niño, pero también tener en cuenta de que lo tienes que llevar al control de crecimiento y desarrollo en el centro de salud. Y obviamente prevenirlo con lo que es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, no darle leche en fórmula, eso es para prevención. Y obviamente el clampaje tardío del cordón. Pero si ya tú detectas, por ejemplo, que lo ves pálido, lo ves letárgico, o sea, como una madre ya conoce a su bebé, como que lo nota diferente, lo que tiene que hacer es acudir al centro de salud para que le hagan las pruebas respectivas y también llevarlo constantemente a sus controles de crecimiento, donde no solamente le ponen vacunas, sino también lo miden, lo pesan, ven si hay una alteración en el crecimiento, ven su nivel de hemoglobina. Y bueno, eso sería básicamente, no sé si alguien quiere agregar algo más. O de Claro, la anemia se puede dar en cualquier persona de cualquier grupo de edad. Obviamente hay grupos de riesgo para los niños prematuros y para las niñas que están con la regla. ¿Por qué? Porque al momento de que están reglando también tienen
pérdidas sanguíneas. Entonces eso toma un tiempo reponerlo y, y pueden tener también ciertos factores predisponentes como bajo peso o de repente una alimentación insuficiente. Entonces siempre hay que estar al tanto de los signos que presenten, si es que las notan más cansadas que lo normal. Obviamente darles una alimentación balanceada que no solamente incluya verduras y carbohidratos, sino también ciertas proteínas como las carnes rojas, el pescado, la sangrecita, hígado, lo que tengan a la mano que pueda proporcionarles las reservas de hierro, especialmente cuando ya les va a venir la menstruación, que es cuando ya puede haber un poco de factor de riesgo. Sí, justo también tengo un comentario sobre eso, pero antes me gustaría saber si hay otra pregunta más aparte. Ok. No, bueno, yo les iba a comentar sobre una situación personal que a mí me pasó. Muchos años estuve con unos problemas por la menstruación porque a mí, cuando yo, antes de estudiar medicina, yo siempre pensaba que la menstruación era una semana y media. ¿Por qué? Porque a mi mamá también le venía una semana o una semana y media. Ella se quejaba siempre de dolor y me pasaba igual a mí. Entonces, por la ignorancia, nosotras pensábamos de que era, que simplemente así era la regla y que, bueno, por genética así tocó para nosotras, ¿no? Ahora ya que estamos un poco más instruidas, sabemos de que estos problemas no son normales. Por ejemplo, una niña que empieza su regla a los 11, puede empezar desde los 9 años, puede empezar desde ese rango de edad. No es normal que tenga un gran volumen de regla. No es normal que le duela tanto que no puede ir al colegio. No es normal que se quede dormida durante clases. Estos signos son signos de que ella posiblemente está perdiendo tanto volumen de sangre que lo que le está ocasionando es que tenga anemia. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto que nos ha mencionado Carola? Más que aprendernos los valores, lo que queremos es que sepan de que si una niña de 2 años le diagnosticaron anemia por tener un valor, pongamos un valor de 9.5, no significa que yo a mis 14 años, a mis 13 años, a mis 11 años voy a tener una anemia al mismo nivel que una niña de 2 años. Ese es al punto que quiero llegar. Los niveles de hemoglobina cambian de acuerdo a la edad y no porque alguien tenga una hemoglobina mayor a la mía significa que va a estar mejor o peor. Depende de cuántos años tenga, depende del sexo, depende de muchos factores. Entonces, justamente para reconocer esos factores, es importante saber que los niveles de hemoglobina cambian de acuerdo a la edad, que los requerimientos de hierro cambian de acuerdo a la edad y que hay cosas que no son normales, hay cosas que quizás sean un poco más común que otras porque la hemos visto por experiencia, pero siempre hay que preguntarnos por qué pasan. Entonces, básicamente es eso. ¿Hay alguna otra pregunta de casualidad? Claro, como dice Cata, cuestionarnos bastante, pero también llevar al niño o a la niña al centro de salud, no solamente tratarlo en casa, porque puede que el problema tenga un origen mucho más grande. Exactamente, el origen puede variar desde muchas cosas. Yo les puedo comentar desde que cuando yo cumplí 14 años, me diagnosticaron ovario poliquístico. Luego me enteré que no era ovario poliquístico, que simplemente me lo habían detectado por unos valores hormonales, pero no necesariamente porque tuviera quistes. Y luego esos valores hormonales cambiaron y se regularizaron. Pero ¿qué pasó hace unos años? Me diagnosticaron endometriosis, que es la enfermedad que explica todos los síntomas que yo tenía. Tenía anemia desde muy temprana edad, no iba al colegio cuando tenía la regla me duraba 2 semanas, me dormía en clases, todas esas cosas al principio mi mamá no sabía cómo manejarlas porque ella pensaba que era por la menstruación, pero nunca lo asoció con que yo podría tener anemia. Eso es lo importante, eso es lo que deberíamos llevarnos de esta exposición. Entonces, con todo eso, pasamos a la segunda, que sería mi tema. Sofía, ¿podrías poner mi PT, por favor? Ok.
tenido niña por primer PPT, primer PPT. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, básicamente, lo que ha hecho Valeria es darles una pequeña introducción. Nosotros no esperamos de que ustedes sepan valores, que ustedes sepan todo lo que básicamente es nuestro trabajo como médicos, aconsejarles. Nosotros lo que queremos es que pueda hacer un trabajo en conjunto con las madres, padres o apoderados, tener una buena salud, una salud equilibrada en los niños. Por ese motivo, yo siendo encargada de las intervencionistas rojas, les voy a dar una pequeña exposición sobre la prevención y tratamiento de la anemia, donde en primer lugar vamos a tocar alimentos ricos en hierro. Luego vamos a hablar sobre la administración de micronutrientes y al final vamos a hablar sobre el tratamiento de anemia. Entonces, sigamos. El siguiente PPT, por favor. Ok, entonces antes de empezar esto, vamos a recordar qué es el hierro. El hierro es un mineral esencial. ¿Qué significa que es esencial? Que sí o sí tu cuerpo lo necesita. ¿Pero para qué? ¿Para qué sirve el hierro realmente? El hierro, a grandes rasgos, va a funcionar y desarrollarte. ¿Cómo? El hierro sirve para fabricar hemoglobina. Como bien lo explicó Valeria, la hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos. ¿Qué son los glóbulos rojos? La sangre. ¿Y para qué sirve la sangre? ¿Cuál es la gran función de la sangre? Transportar oxígeno. ¿Pero a dónde? Primero va a ir a los pulmones y luego de los pulmones va a ir al resto del cuerpo. Entonces imaginemos que el cuerpo no tiene suficiente hierro. Si no tiene suficiente hierro, no vamos a poder fabricar hemoglobina. Si no hay hemoglobina en los glóbulos rojos, o sea, en la sangre, no vamos a poder transportar oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro niño no está creciendo como otros niños. ¿Por qué? Porque no hay suficiente desarrollo de los músculos porque no están recibiendo oxígeno. Si no hay oxígeno, no crecen, no se fortalecen. Mucho más que a comparación de otros. Nuestro bebé duerme todo el día, a comparación de otro que quizás no duerme todo el día, sino duerme entre 2, 3 horas, luego se despierta, está activo, luego vuelve a dormir, lo cual es una actitud normal. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que el oxígeno, como no hay hierro, no está llegando suficientemente bien al cerebro. Y recordemos que estas etapas, o sea, la etapa de entre 0 a 5 años, es la etapa crucial para el desarrollo de neuronas, para que nuestro niño pueda tener el mayor potencial posible para que se pueda desarrollar su cerebro. Entonces, eso principalmente es el hierro. Eso es lo que quiero que se lleven del hierro, que es esencial, que lo necesitan todos. En diferentes cantidades es cierto, pero que todos lo necesitan y lo podemos obtener de diferentes maneras. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuánto hierro necesito? Esto va a variar de acuerdo a la edad, el sexo y el tipo de alimentación. Como nosotros sabemos, en estos últimos 10, 20 años se ha adherido un nuevo esquema nutricional que incluye un de vegetales. Quizás se les suena la alimentación tipo vegana o vegetariana. Nosotros no queremos excluir ese tipo de alimentación porque también tiene sus propias propiedades y tiene sus pros y sus contras, así como cualquier dieta que se toma para la alimentación de los niños. Pero ¿cómo podemos hacer de que si un niño está recibiendo una dieta vegetariana o vegana, pueda recibir la misma cantidad de hierro que una que no está cumpliendo eso, sino que está teniendo una alimentación que rodea todos los estratos, sea alimentos de origen animal, vegetal, nueces, cereales, grasas? Entonces, para darles una idea, si es que ustedes aplican ese tipo de dieta vegetariana o vegana, quiero que se hagan una idea de que todos los datos que vamos a hablar a continuación van a tener que ser administrados el doble. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo estoy brindándole una alimentación, por ejemplo, le estoy dando vaso
o chanfainita con papita y vegetales y una ensaladita. ¿Eso qué quiere decir? Que para la persona que cumpla una dieta vegetariana y ya no está el vaso, va a tener que doblar el nivel o sea, va a tener que doblar la cantidad de vegetales para poder suplir simplemente la falta de alimentación animal. Eso simplemente para que de aquí en adelante tengan una idea si es que quieren practicar o tener o ya tienen esa dieta implementada. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es esta lista? Esta lista básicamente es para mostrarles que dependiendo de la edad hay diferentes tipos de necesidades de hierro. No es lo mismo hablar de un bebé de 7 meses a hablar a un bebé de 1 año. E igual manera no es lo mismo hablar de un bebé de 1 año a uno de 4 años. Son diferentes. ¿Por qué? Básicamente, a la edad de dentro de 7 a 12 meses o 6 a 12 meses, ¿por qué necesita tanto hierro? Porque su cuerpo está dejando de recibir la leche materna. Porque como nosotros sabemos, la leche materna se debe ofrecer exclusivamente hasta los 6 meses. Entonces, desde los 6 meses, nosotras las mamás ya no vamos a darles solamente leche materna. Vamos a empezar a incluirles comidas, papillitas, sólidos, poco a poco. Pero ¿qué pasa? Como la leche materna ya no va a ser exclusiva, la leche ya no va a poder ofrecerle esos minerales, vitaminas y todo lo que el niño necesita para poder desarrollarse. Entonces, nuestro trabajo como mamás y como médicos es asegurarnos de que ellos cumplan con ese esquema nutricional que necesitan. Es por eso que no es lo mismo hablar de un niño de 7 meses a de uno de 1 año, o de hablar de un adolescente o una niña que recién está empezando a menstruar, porque ellas también están teniendo una pérdida sanguínea. Y de igual manera, no es lo mismo hablar de una mujer embarazada, que esa va a ser la charla que vamos a tener el día domingo, con respecto al tratamiento y prevención de anemia en mujeres y adolescentes embarazadas. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué alimentos son fuente de hierro? Vamos a empezar con que el hierro, a grandes rasgos, se divide en dos: hierro hemo y hierro no hemo. ¿Cuál absorbe mejor el cuerpo? Por su naturaleza y porque nosotros somos omnívoros, o sea, consumimos tanto alimentos de origen vegetal como animal, nosotros tenemos esa propiedad como seres humanos. ¿Cuál creen que absorbe mucho mejor el cuerpo? Esto de aquí va a ser los alimentos de origen animal. Siempre va a ser va a tener mucho más contenido de hierro y va a absorberse muchísimo mejor la carne. Estoy hablando de todo tipo de carnes, ahora lo vamos a explicar mucho más a fondo. Pero ¿qué pasa? Que también hay alimentos de origen vegetal que tienen un alto contenido de hierro. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Que si le vas a dar un alimento que es de origen vegetal, que pueden ser legumbres, espinacas, acelgas, un montón de vegetales, lo mejor, en primer lugar, es, si puedes, acompañarlo con una proteína animal. Y lo más importante para ambos es necesario que cuando vayan a almorzar, cenar o en algunos casos desayunar, siempre es bueno acompañar estos alimentos con algo que contenga vitamina C. ¿Qué es este algo? Puede ser una limonada, un jugo de naranja, puede ser un jugo verde que contenga brócoli, tomate, espinaca. Pueden ser todos estos alimentos que les estoy mostrando en este slide, o pueden darle un postre de cítricos con fresa. Yo personalmente lo que les puedo mencionar es que cuando yo, por ejemplo, consumo lentejas con pollo, bistec, con hígado, lo mejor que pueden hacer es al costado un vaso de nada y se lo van tomando mientras están consumiendo su plato principal. Eso es lo mejor que pueden hacer. Siguiente, por favor. Ok, entonces primero vamos a hablar de conceptos. Cuando ustedes busquen recetas, porque a mí también me ha pasado, cuando he buscado recetas, no he sabido muy bien cómo diferenciar entre qué es una cuchara, cucharadita, un pedazo mediano, qué es un pedazo chico, mediano, largo, ancho.
yo la verdad no tenía mucha idea, por lo que les he traído un poco de esa exposición para que puedan reconocer cuando los médicos, sobre todo, los médicos jóvenes que recién están saliendo, que quizás a veces algunos no tienen mucho tino para poder explayarse porque están contra el tiempo, quizás el hospital es un poco de esa manera que los va apurando. Entonces, para eso yo les voy a explicar. Cuando un médico les diga que les dé una cuchara, cojan la cuchara que sea más larga de su casa, obviamente dentro de los parámetros normales de una cuchara larga y honda. No cojan una cuchara que sea corta. ¿Por qué? Porque acá en el Perú lo separamos así. Una cuchara es una cuchara larga y una cucharadita es una cuchara más corta. Es así como lo diferenciamos. Y este reconocimiento, traten de buscar la cuchara que más se parezca a la de la imagen. Y esto de aquí les va a servir cuando vayan al médico y sobre todo al nutricionista. Les va a servir mucho tener esta imagen para que puedan tener una idea de qué cosa es lo que está diciendo el médico. Esto sobre todo va a ser para niños entre 6 a 23 meses, o sea, antes de que cumplan los 2 años. Pero puede aplicarse para todo, en verdad. Es para un recetario en general. Siguiente, por favor. Ok, entonces aquí también tenemos ejemplos de cucharitas. Todas estas de aquí que ven son cucharitas válidas. ¿Por qué? Porque he visto que algunos médicos no les gusta estar recomendando cucharaditas diferentes, que tengan diferentes colores, tamaños, formas. En verdad, lo que es más práctico es solamente fijarte que la cucharita sea corta y honda, pero no tan honda como la cuchara normal, sino un poquito menos honda. Pueden usar cualquiera de estas de aquí. La cosa que es importante es que ustedes sepan manejar qué es una cuchara y una cucharadita. En la siguiente imagen podemos ver algo que yo quería tocarles porque es algo que está pasando actualmente en el Perú y que va a servir como un factor de riesgo para cualquier infección. Más allá del coronavirus, que ahora nos están informando sobre los riesgos de obesidad, sobrepeso, me gustaría informarles que para tratar de evitar darle muy poquito o darle mucho a un niño, en la psicología humana de la mente, para poder manejar lo que es el hambre, lo que es recomendable siempre va a ser darles un plato mediano. Un plato mediano, no importa el color. Recomendablemente se recomienda un plato blanco, pero en sí no importa el color. ¿Por qué un plato mediano? Cuando a ti te dan un plato súper grande, tu intención en tu mente, siempre va a estar en tu mente la supervivencia. Entonces tú inconscientemente vas a rellenarla. Entonces, si tú tienes un plato súper grande, lo que vas a hacer es ponerle ingredientes, 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 ingredientes hasta llenarla. Y al final, todo lo que hay en ese plato, inconscientemente te lo vas a terminar. En el otro espectro, con el plato verde, si tú tienes un plato muy chiquito, también vas a llenarlo, pero no vas a suplir tus necesidades. ¿Por qué? Porque es un plato muy chiquito y vas a sentir que como es un plato muy chiquito, necesitas otro plato chiquito. Entonces vas a hacer lo mismo que con el plato azul. ¿Por qué les explico esto? Porque normalmente nosotros pensamos de que un niño gordito es un niño sano y fuerte. Lamentablemente, nosotros como peruanos hemos visto cómo este estigma ha afectado a otros países, como ponerles de ejemplo a Estados Unidos. ¿Qué hacían en Estados Unidos? Hace 20, 40 años, cuando estaba la guerra, ellos querían niños fuertes. Entonces los sobrealimentaban y pensaban de que así van a tener un futuro mucho mejor porque son niños fuertes y gorditos que van a poder rendir todo el día. ¿Qué pasó? Que en los últimos años se ha descubierto que los niños de hace 20, 40 años, 50 años que recibieron ese tipo de dieta, el 90% tiene hipertensión y la mitad de ellos tiene diabetes. ¿Por qué? Porque han tenido sobrepeso desde muy temprana edad. Pongamos, un niño de 10 años con sobrepeso, a los 20 años ya tenía obesidad, a los 40 años tenía obesidad un grado mayor
y a los 45 lo diagnosticaban de diabetes mellitus, o sea, de diabetes. Tenía alta la glucosa. Entonces, evitemos sobrealimentar a nuestros niños y lo más importante, tratemos de escoger un plato plano y mediano, no muy grande, no muy chico. ¿Ok? El siguiente slide, por favor. Ok, entonces, esto básicamente es para ustedes. Yo no lo voy a explicar y tampoco espero que se lo aprendan. Lo que yo con estas tablas estoy esperando es de que se den cuenta que cuando un nutricionista, un médico de alimentación de sus hijos les habla, realmente tiene que escuchar. Dale un pedazo grande, no le den un pedazo mediano. Si le dicen dale un pedazo pequeño, no le den un pedazo grande. Porque como se darán cuenta, cada cosa tiene su peso y cada peso tiene sus propiedades de nutrientes ya calculadas dentro de lo que es, por ejemplo, el hígado de res. No es lo mismo hablar de una unidad pequeña de hígado a una unidad grande. ¿Por qué? Por la cantidad de hierro que es diferente. Entonces, siguiente, por favor. Estos cuadros que les he puesto básicamente es para que se den una idea de lo que es a lo que se refiere mi médico cuando me habla de una cucharada llena de jugo de granadilla, que es una cucharada, que es una cucharadita, que es una unidad mediana, que es un trozo mediano, que es un trozo grande. Siguiente, por favor. Igualito con el arroz, con la maicena, con la quinoa, con la papa, con la lenteja, todo esto, si en algún momento tienen alguna duda de qué significa cada trozo pequeño, mediano, grande, unidad pequeña, unidad mediana, todo eso está aquí. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué viene nuestra exposición? Primero vamos a hablar sobre el hierro hemo. ¿Qué es el hierro hemo? Hemo, ¿de qué color más o menos? Rojo, de sangre. ¿Y de qué color es la carne? De color rojo, en su gran mayoría. Varía entre tonalidades de rojo, pero básicamente es un rojo oscuro, un rojo claro, un rojo vivo. Básicamente fluctúa entre esos. ¿Qué tiene el pollo dentro? A veces deja un poquito de sangre. ¿De qué color son los mariscos? Rojo, anaranjado. Ubíquense más o menos para que puedan acordarse. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que tienen mayor contenido de hierro? La sangrecita, el bofe y el hígado. En el siguiente slide, por favor, Sofía, vamos a verlo con mucho más claridad. En el primer lugar de alimentos de contenido alto de hierro, por una ración de 2 cucharadas, que es lo que se recomienda diariamente a los niños, es la sangrecita de pollo cocida está en primer lugar, luego el vaso de res, luego el riñón y luego el hígado. Y en último lugar está el pescado. Con esto, yo no les quiero decir que no le den pescado a sus hijos. No, todo lo contrario. Cada alimento tiene sus propias propiedades. Quizás el pescado no tenga mucho hierro, pero como nosotras sabemos, el pescado tiene un montón de aceites esenciales para que se desarrolle el cerebro. Tiene omega 3, omega 6, ácidos grasos esenciales, todo eso para que también funcione bien el cuerpo. Entonces, tratemos de hacer variada nuestra alimentación. Puede ser un día que sea sangrecita, el día siguiente pescado, al día siguiente pavo, al día siguiente pollo, luego pueden repetir. Tratemos de hacerlo lo más balanceada y no hacerla tan repetitiva, sino variada. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, con respecto al hierro no hemo, acá les he traído qué cereales son los mejores o los que tienen más contenido de hierro. Primero vamos a hablar del salvado, que el salvado es algo que está muy presente en algunos tipos de panes. Pueden preguntarle a su panadería qué pan tiene salvado que me puedas recomendar, porque solamente con una ración de 94 gramos, o sea, un pedazo, ya les estás dando 5.41 miligramos. Háganse una idea de que los niños hasta los 12 meses necesitan 11 gramos de hierro. Y con el salvado, con una porción, de 100 gramos, pongamos 3 panes. No digo que lo alimenten solamente de pan, por si acaso, pero
Para que se hagan una idea, ya le estarían dando 5.41. Con darle una ración, ya le estarías dando 1 a 2 miligramos de hierro, que ya sería algo para poder suplir todas las necesidades. De igual manera con la avena. La avena es algo que se ha vuelto muy popular para el desayuno, sobre todo porque es fácil y porque llena. Les digo esto como experiencia personal, la avena realmente ayuda a bajar de peso porque te llena. Y las semillas de linaza, que también es una semilla bastante conocida, que la pueden incluir en su dieta, que más o menos tiene 5.73, o sea, es la que tiene más hierro por 100 gramos. Siguiente, por favor. Entonces, hablando ahora netamente de las legumbres y de los vegetales, en primer lugar están las habas. Estas son muy ricas en el mineral del hierro, pero aparte tiene vitaminas. Tiene vitamina B1, niacina, magnesio, cobre, calcio y fósforo. O sea, las habas son completísimas. ¿Qué otro más también hay? Acelgas. Las acelgas son muy ricas en hierro, pero algo muy curioso es que las acelgas son ricas en ácido fólico. Entonces, el ácido fólico sirve para el desarrollo neuronal y es muy recomendado para mujeres que quieren quedar embarazadas. Las acelgas es una recomendación personal que yo les puedo dar. Con respecto a las lentejas, ¿qué es lo bueno de las lentejas? Que tienen un contenido parecido al de las habas de 7.1 miligramos, pero ¿qué es lo que lo hace tan popular? Que no tenga mucha grasa. Realmente tiene muy poquita grasa y tiene un alto contenido de fibra, que es importante para evitar el estreñimiento. Y aparte, produce saciedad. Entonces, cuando tú consumes lentejas con un puñado nomás, ya podrías sentirte saciada. Por el otro lado, tenemos las espinacas que contienen 4 miligramos de hierro, pero aparte, esto es un consejo que yo les voy a dar. Siempre que busquen en el supermercado, busquen vegetales verdes, amarillos o rojos. Igual en las frutas, verdes, amarillas o rojas. Estos tres colores son significativos de que tienen un alto nivel de vitaminas. Siempre guíense, verde, amarillo, rojo. Y en este caso no es la excepción. La espinaca, al ser verde, tiene vitamina A, pero también tiene un contenido de fibra, que también sirve para prevenir estreñimiento. Siguiente, por favor. Ok, entonces acá les he preparado dos recetas. El primero se llama suavecito infantil y es para niños entre 6 a 8 meses. ¿Cuánto aporte nutricional tiene por ración? Tiene 189 kilocalorías, que es muy bajo. Tiene 11,9 gramos de proteína. Tiene 5 miligramos de hierro. Tiene 3.457,6 microgramos de retinol. ¿Para qué es el retinol? Para la vista. Y tiene 2 miligramos de zinc, que también es otro mineral esencial. El siguiente, por favor. Sofía. Sofía, ahí está, listo. Gracias, Sofía. Entonces, ingredientes para una porción sería una unidad chica de papa amarilla. Todo eso lo van a tener en el PPT y que se los vamos a mandar. Una unidad de hígado de pollo, un trozo de zapallo, una cucharadita de aceite vegetal, un cuarto de taza de caldo. Y una vez que tengamos todo eso, vamos a la preparación. ¿Qué hacemos? Sancochamos la papa amarilla y el hígado de pollo y guardamos el caldo. Aplastamos con un tenedor la papa amarilla sancochada, el hígado y agregamos el zapallo aplastado. Y mezclamos bien hasta obtener una consistencia espesa. Eso básicamente sería lo que es el suavecito. En siguiente tenemos la tortilla brillante, que es para 12 a 23 meses. El aporte nutricional por ración es de 528 kilocalorías, que es muy bien para un almuerzo, un plato principal. De proteínas tiene 19,0 gramos, en hierro tiene 6.5 miligramos,
En retinol tiene 3.541,1 microgramos y en zinc tiene 2,3 miligramos. Entonces, con respecto a los ingredientes, ¿qué vamos a necesitar? Una unidad de hígado de pollo, un trozo pequeño de zapallo, una unidad de huevo de gallina, 2 cucharadas de harina de trigo, 2 cucharadas de aceite vegetal, una pizca de sal yodada y 4 cucharadas de arroz graneado. ¿Cómo lo vamos a preparar? Entonces, primero vamos a sancochar el zapallo y el hígado de pollo. Una vez que estén sancochados, vamos a aplastar el zapallo y picar el hígado en cuadraditos. Aparte de eso, vamos a batir el huevo, la harina, el zapallo y le vamos a agregar una pizca de sal. A la mezcla anterior vamos a agregar el hígado en trocitos y lo vamos a mezclar. Freímos en aceite bien caliente y lo servimos con 4 cucharadas de arroz graneado. Eso básicamente sería. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo importante que básicamente quiero que se lleven de esta exposición? Quiero que tengan en cuenta que es importante que los niños deben tener sus propios utensilios y que los reconozcan. Yo les aconsejaría que usen un plato, una cuchara y un vaso de casualidad del personaje que más le gusten. Si le gusta Elsa de Frozen, que el vaso tenga a Elsa. Si le gusta Spider-Man, que tenga su cuchara de Spider-Man o una cuchara roja. Siempre es bueno que los niños sientan la autonomía, que son sus cosas y es su tiempo para comer. Les va a ayudar muchísimo y se van a acostumbrar bien. ¿Qué otra cosa es bueno? Que coman todos los alimentos que les sirven. Todo lo que estamos ofreciendo siempre va a ser medido y va a ser siempre a pro de su salud. Entonces, siempre es bueno recordarles que por favor terminen todo y que sobre todo coman con paciencia. Y cuando nosotros estemos con ellos, hablarles con cariño mientras coman. Que asocien el tiempo de comida con un tiempo especial para pasar en familia. Traten de hablar de temas fáciles de tratar para ellos, traten de hablar de temas amigables y que tengan ese espacio, que sientan que la comida es un espacio para compartir. ¿Qué es algo también importante? Algo que he visto bastante y que en algún momento me ha pasado a mí, es que cuando mi mamá de casualidad me daba hígado, me daba vaso para poder consumirlo, ella a veces, sonará un poco risible, pero se comía un pollo a la brasa a mi costado y yo sentía que de casualidad eso podría ser como un castigo para mí, porque ella estaba comiendo pollo a la brasa y yo me estaba comiendo mi chanfainita o mi hígado. Entonces, yo les recomendaría que si alguien va a comer hígado, vaso sobre todo, que son alimentos que yo recomendaría combinarlo con camote, con cosas dulces porque es un poco amargo, traten de que todos en la casa coman vaso. ¿Por qué? Porque así los niños no lo van a asociar con que los están castigando, sino de que en verdad todos quieren tener una buena salud, una salud saludable, valga la redundancia. ¿Qué más? Incluir menestras en sus comidas varias veces a la semana. Y sobre todo, si el huevo y el pescado no están restringidos, o sea, no hay alergia en el niño que se haya registrado, no deben ser excluidos de una dieta. El huevo tiene bastante ácidos esenciales y el pescado también. Y básicamente que esta alimentación que le estamos brindando deben recordar que debe ser acompañada con micronutrientes, porque los micronutrientes van a tener ese extra que a veces, o en la gran mayoría, para serles muy sincera, nosotras no podemos suplir en totalidad porque no podemos acordarnos de todas las propiedades y todos los miligramos que tiene cada cosita. Es imposible acordarse de todo eso y planearlo en una porción ideal para que el niño tenga todo lo que necesita. Entonces, para eso se crearon los micronutrientes, para darle ese punch, para darle ese extra que va a hacer que los requerimientos nutricionales puedan ser completados. Entonces, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta antes de que pasemos a micronutrientes?
Me haces saber, Sofía, de casualidad, si es que hay alguna pregunta. Ah, ya, me imagino que hay delay. Voy a esperar entonces 2 minutos y si no hay preguntas, avanzamos. Bueno, en vista de que no hay dudas, pasamos al siguiente tema que es micronutrientes. Ok, entonces, ¿qué son los micronutrientes? Son también conocidos como vitaminas y minerales y son componentes esenciales de una dieta de alta calidad y tienen un profundo impacto sobre la salud. Son elementos esenciales para el cerebro, huesos y en general para que el cuerpo se mantenga sano. La carencia de estos, ¿cómo la llamamos nosotros? Hambre oculta. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar con el tiempo y ya cuando tú te des cuenta que tienes una deficiencia de estos, a veces el daño va a ser irreversible. Aunque puede ser que el niño duerma todas las noches con un estómago lleno, la carencia de esto significa que su cuerpo todavía está hambriento de una buena nutrición. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en sí, ¿qué son los micronutrientes? Los micronutrientes son una mezcla de vitamina A, de vitamina C, zinc, hierro y ácido fólico. ¿Y qué forma tienen? Son un sobrecito con polvo, que va a tener solamente 1 gramo de contenido. Es importante que sepan esto porque los micronutrientes están hechos de tal manera que es para una persona, no se comparten. Estos no van a tener olor ni sabor, por lo que no se van a sentir, pero para nada. Están diseñados especialmente para eso. Pero es importante que lo hagan con la comida tibia, porque si lo dan con 2 trozos de cucharas y estas están calientes, el micronutriente va a ser como una reacción química que va a hacer que este sí tenga un sabor. Y los niños, ustedes saben de que sienten algo diferente a lo que les dan y ya no lo quieren. Y esa no es la idea. Entonces, ¿por cuánto tiempo tienen que consumirla? Básicamente los micronutrientes se deben administrar desde los 6 meses hasta los 3 años. Entonces,
¿Cuántos te van a dar? ¿Cuántos sobrecitos te van a dar? Te van a dar 360 sobrecitos. ¿Por qué? Porque se tienen que dar por 12 meses seguidos, o sea, 365 días. Pero te van a dar 360 sobrecitos. Si no se inició a los 6 meses la suplementación de micronutrientes, se puede hacer en los meses posteriores hasta que el niño cumpla 3 años. Y si tienen algún efecto adverso, bueno, es muy raro, pero pueden oscurecer las heces. ¿Por qué? Por el hierro. El hierro tiene un color. Entonces, como preparación química tiene un color. Entonces, si yo no quiero, o sea, yo lo que quiero del hierro es ese componente que hace que se una a mi cuerpo. Y el tinte ese se desecha. ¿Y por dónde se va a desechar? Por las heces. Entonces, a veces pasa de que se oscurece y es algo normal. ¿Puede ocurrir estreñimiento o disposiciones sueltas? Puede ocurrir. No es muy común, pero puede ocurrir. Y más adelante les vamos a dar tips para que si se presentan estos efectos, los puedan evitar. Normalmente son leves, pasajeras y van a desaparecer en 1 y 2 semanas después del comienzo de la toma. O pueden durar hasta el momento que dejes de darles los micronutrientes, que no es lo recomendable y no lo recomiendo para nada. Considero que deben dárselos hasta los 3, o sea, hasta que completen su esquema con 360 sobrecitos. ¿Por qué? Porque tienen un gran contenido de todas estas vitaminas, minerales y ácido fólico que muy probablemente no van a poder incluirles en su dieta de forma completa. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo tomarlos? El primer paso va a ser siempre lavarse las manos. Yo ahorita les acabo de subir un video en Facebook sobre cómo es el lavado de manos correcto y también sobre el uso de mascarilla. Ahí les explico un poco más a detalle cómo son los pasos para el lavado de manos, pero siempre deben lavarse las manos con agua y con jabón antes de administrar los micronutrientes. Entonces, el segundo paso va a ser, desde un inicio, separar 2 cucharadas de comida espesa. 2 cucharadas de comida espesa. ¿Qué es espeso? Una consistencia tipo puré, tipo mazamorra. Más o menos, si va a ser con un segundo que no es ninguno de estos dos, que sea espeso. Lo más espeso posible, cogen la parte más espesa posible y ahí lo combinan. ¿Por qué? Van a abrir el sobrecito en un costadito. Siguiente, por favor. Y luego lo van a depositar completamente en esas 2 cucharadas, pero tienen que estar tibias. Vayan fijándose, puede demorar 1 minuto, pueden demorar 2 minutos en que estén tibias. Los minutos que tengan que pasar, pero esa cucharada tiene que estar tibia, tibia a fría. Entonces, una vez que lo hayas puesto completamente, lo vas a mezclar bien las 2 cucharadas. Y una vez mezclada, se la das al niño y luego continúas con la alimentación que ya le estabas brindando. Así va a pasar desapercibido que le has dado los micronutrientes para él. Que de igual manera no tienen olor ni sabor, pero me imagino que también por el esquema que vas a tener que seguir se dará cuenta de que estás agregando algo. Pero como no tienen olor ni sabor y el proceso es rápido en sí, entonces pasará desapercibido. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden? Que los micronutrientes no cambian el sabor o olor a tu comida y que siempre lo combines con cucharadas de comida tibia, que no se deben combinar con ningún líquido. A veces lo combinamos con leche. Eso está mal, pésimo. ¿Por qué? Porque este polvito no se disuelve, no es azúcar, no es sal, no se disuelve. Entonces, si se lo das así, van a sentir los pedacitos de polvito y no se lo van a querer tomar. Otra cosa, no puedes recalentar la cuchara de comida. Yo sé de que nosotras tenemos esa costumbre de que si le damos comida fría, quizás le vaya a caer mal el estómago. En verdad, no cae mal al estómago, es más, la comida fría tiene un mejor metabolismo. O sea, brinda a la persona un mejor metabolismo si es que se consume de una manera rápida dentro de los 20 minutos que se programa una comida. Obviamente esto es para una persona adulta. Para una persona o un niño joven, un bebé de 8 meses, 9 meses,
Darle una comida tibia no le va a dar calambre al estómago, no le va a dar deposiciones sueltas. Esa no es la causa del estreñimiento. Entonces, no se preocupen de darle una cucharada tibia o fría. Si el niño está tomando antibióticos, no puede tomar micronutrientes. Debes reiniciar el esquema, o sea, volverle a dar una vez que ya no esté tomando antibióticos. No se deben compartir los micronutrientes, ya están establecidos para que un niño tenga esa ración única. Solo es una vez al día y si de casualidad te olvidas, no dupliques la dosis. Dale un sobrecito al día siempre. Y si te olvidaste un día, no te preocupes, no pasa nada. Pero es un día nada más. Con solo ser un día, ya al siguiente día le reinicias y le completas con los 360 sobrecitos. No te preocupes. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la importancia del tratamiento? Básicamente este cuadro es para darles una introducción del porcentaje de anemia de niños en Perú con una fuente del 2016. Quiero aclarar de que nosotros somos conscientes que los niveles de anemia por el estado y la pandemia actual van a subir. Entonces, esto no es para que se asusten. Básicamente lo que quiero dejarles con esto es de que vean que la anemia a veces puede ser oculta y puede manifestarse con pocos síntomas o quizás nosotras no nos damos cuenta, porque siendo muy realistas ahora, no es fácil ser ama de casa, ser madre, estudiar, trabajar, atender a mis otros hijos, mantener una buena relación familiar, tener contacto con mis otros familiares, tener un tiempo para mí, es difícil y es comprensible. Pero a veces lo mejor siempre es ir al doctor si es que tenemos dudas. No hay nadie en el mundo que conoce más a tu niño que tú misma, o que tú mismo como padre o como apoderado. No hay nadie más que conozca que tú, así nosotros seamos médicos, no hay nadie más que conozca que algo está pasando mal con tu hijo que tú. Y lo que quiero reflejar con esto es de que si los porcentajes de anemia hace años, entre, por ejemplo, 6 a 8 meses era 62%, lo más probable es que aumente. Nosotros tenemos muchos planes para que disminuya, pero por el contexto actual, como sabrán, en algunas ocasiones hay personas que no cumplen el esquema de vacunación y es por eso que ahorita estamos con el problema de la difteria. De igual manera, se ha proyectado para la anemia y para otro tipo de enfermedades. Entonces, tratemos de lo posible de acudir al centro de salud siempre y cuando tengamos alguna duda de si algo está pasando mal en nuestro niño. Quizás sea anemia. Siguiente, por favor. Estos son los valores que mi compañera le enseñó al inicio. Yo no tengo como objetivo que se los aprendan, pero sí que se den cuenta que para detectar anemia es diferente para cada grupo de edad. No es lo mismo tener 6 meses y tener 11 de hemoglobina a tener 12 años, estar con la menstruación y tener 11 de hemoglobina. Cambia. Todo esto cambia de acuerdo a la edad. Se los voy a dejar igual para que lo revisen y para que sean conscientes de qué tan mal o qué tan bien están sus hijos, porque normalmente los laboratorios tienen diferentes esquemas. Puede ser que para un laboratorio esté bien, para otro laboratorio que tenga anemia. Entonces, básicamente este cuadro del MINSA, del Ministerio de Salud, es para que se den cuenta realmente cómo está su hijo cuando vean los resultados del laboratorio, que no se sientan perdidos, porque ese es el peor sentimiento que una madre puede sentir, sentirse perdido, no saber cómo actuar, porque la mayoría no son médicos. Entonces, para que tengan una idea, está este cuadro. Siguiente, por favor. Sofía, ¿estás ahí? Gracias. Entonces, antes de continuar, quiero que quede en claro que suplementación es cuando tú le das hierro a un niño que está sin anemia. Suplementación es para todos los niños y es una dosis un poco más baja
que la del tratamiento para la anemia, que es cuando los niños están diagnosticados con anemia. Es diferente. Suplementación, recuerden, niños sin anemia, niños en general, y tratamiento es niños diagnosticados con anemia. Siguiente, por favor. Entonces, sobre el tratamiento, primero que el suplemento de hierro se da en una sola toma diariamente. Que en caso de presentar efectos adversos, se recomienda fraccionar la dosis que le dé el médico en 2 tomas. Y esto va a ser según el criterio del médico que estén atendiéndolas o el personal. Les puede dar otro tipo de recomendación, dependiendo de cómo le han estado dando el hierro. Para la administración del suplemento de hierro, recomendar su consumo alejado de las comidas. ¿Por qué? Porque normalmente es mejor que se lo consuman cuando tienen algo ya en el estómago y tienen un poquitito de hambre. Entonces, de preferencia es darle 1 o 2 horas después de las comidas, cuando ya está digerida, o ya está en proceso de digestión. Si hay estreñimiento, indicar que el estreñimiento pasará a medida que el paciente vaya consumiendo más alimentos, como frutas, verduras y sobre todo el consumo de agua. Siguiente, por favor. Entonces, primero vamos a la prevención. La suplementación preventiva son gotas. Les van a dar gotitas a los 4 meses de vida hasta cumplir 6 meses de vida. En el siguiente recuadro lo vamos a ver más a detalle, pero lo que quiero que vean aquí es que son gotitas. Luego, la prevención también incluye los micronutrientes, que es lo que hemos estado hablando, que es desde los 6 meses hasta completar los 360 sobres, porque es 1 por día, todos los días. El niño que no recibió micronutrientes a los 6 meses de edad lo podrá iniciar en cualquier edad, dentro del rango de edad que es de entre los 6 a los 3 años. En el caso que los niños tengan más de 6 meses y cuando el establecimiento de salud no tenga micronutrientes, porque puede pasar, les van a dar hierro en otra presentación, como por ejemplo jarabe. Y si se te olvida de tomar 1 vez al día, se deberá continuar con el esquema hasta completar los 360 sobres. Hay que procurar evitar los tiempos largos donde no le vamos a dar, ¿sí? Si nos olvidamos un día, que sea solo un día y tratar de que no se repita ese día. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos un esquema un poco más grande de lo que son las gotitas que les van a dar si es que antes de comenzar con los 6 meses. Entonces, desde los 30 días hasta los 6 meses le van a dar gotitas. Y estos se van a dar diariamente hasta los 6 meses. Siempre y cuando estemos hablando de niños con bajo peso al nacer y o prematuros. Igualito, desde los 6 meses hacia adelante también se les va a dar los micronutrientes igualito, como si no hubieran nacido con bajo peso o no hubieran sido prematuros, hasta que completen sus 360 días. Ahora, hablando de niños nacidos a término, o sea que cumplieron sus 39 semanas, con un adecuado peso al nacer, desde los 4 meses hasta los 6 meses también van a hacer gotitas hasta los 6 meses. Y de igual manera van a hacer los micronutrientes. ¿Ok? Lo único que difiere aquí es que cuando los niños nacen con bajo peso o son prematuros, es que las gotitas las van a tomar desde el mes hasta los 6 meses. Pero si son nacidos a término con un adecuado peso, va a ser desde los 4 meses. Ok. Sigamos. Esto es la suplementación preventiva. Cabe aclarar. Esta es la suplementación que todos los niños necesitan. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el tratamiento cuando ya te diagnostican la anemia? En primer lugar, va a estar la que es para niños prematuros y o con bajo peso al nacer, menores de 6 meses de edad con anemia, que es el primer caso. Que la edad de administración va a ser también desde el mes, desde los 30 días. Y si se dan cuenta, la dosis se duplicó. Antes eran 2 miligramos y ahora aquí son 4 miligramos. Fíjense bien, es el doble. Es por eso que es importante diagnosticarlo,
porque si nosotros no lo diagnosticamos, ese niño va a estar recibiendo 2 miligramos como todos los niños y no va a curarse, porque no está recibiendo todo el hierro que necesita. También van a ser gotitas y va a ser durante 6 meses. ¿Y cuándo son los controles? A los 3 y 6 meses de iniciado el tratamiento. Ahora, con respecto a los niños a término y con adecuado peso al nacer, la edad donde vamos a comenzar a darle tratamiento va a ser cuando se diagnostique la anemia, que normalmente es a los 4 meses o en un control. Y aquí le han agregado 1 miligramo más. Ahora son 3 miligramos por kilogramo por día. También son gotitas y la duración también son 6 meses. Y los controles van a ser al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de iniciado el tratamiento. Son diferentes, por eso es necesario siempre saber si mi niño es prematuro, cuánto pesó, básicamente esos 2 datos, ¿no? A qué edad nació, o sea, a qué edad gestacional nació, si nació a los 38 semanas, a las 37 semanas, a las 32 semanas, a las 40 semanas, y con cuánto pesó. Siempre es bueno acordarse de eso. Siguiente, por favor. Entonces, acá también tenemos otra, pero es para diferentes tipos de edad. Por ejemplo, aquí tenemos a los 6 y 35 meses, que es igual a la misma dosis, 3 miligramos, pero aquí tenemos más opciones, porque pueden ser gotas, como puede ser jarabe. Entonces, esta duración para todos, sea que tenga 6 meses, 3 años, 11 años, va a ser la misma dosis, bueno, sí, la misma dosis. La presentación puede ser entre jarabe a gota. Los niños mayores prefieren jarabe, entonces por eso más que todos incluyen jarabes. Y los niños mucho más mayores ya se les puede ir incluyendo lo que son las tabletas, ¿no? Las pastillas. Pero lo que es importante es que este tratamiento para los 3 estratos dura 6 meses. Y los controles son al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de iniciado el tratamiento. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cómo y con qué tomar los suplementos de hierro en gotas o jarabe? Antes de esto, vamos a aclarar que el suplemento no es un reemplazo. El suplemento es para todos los niños. Todos lo reciben. Entonces, primero, se abre el frasco de suplemento de hierro en gotas o jarabes y se va a administrar la dosis correspondiente que le va a dar el médico. Y se va a dar de manera directa. No se va a combinar con ningún alimento. Vamos a utilizar un gotero o la cucharadita para medir el suplemento. El médico ahí les van a enseñar cuántas gotitas o qué tanto de la cucharadita, si es un medio, un cuarto, toda la cucharadita, es necesario que se tome. Vamos a tratar de dar el suplemento a la misma hora. Yo les recomendaría que pongan una alarma en el celular y así nunca se van a olvidar. Y ponerle suplemento de hierro, no sé, pues 3 de la tarde, 4 de la tarde, dependiendo también de la hora del almuerzo, ¿no? El suplemento debe darse espaciado de las comidas, se recomienda 1 a 2 horas después de la comida. Y tomar el suplemento de preferencia con jugos ricos en vitamina C o agua hervida. O sea, le das y después le puedes dar una limonada rica y se la toma, no va a sentir nada. Asegurarse que el niño tome todo el jarabe o las gotas inmediatamente para evitar la tinción de los dientes. Ese es un efecto que es relativamente no común, pero es algo por lo que las mamás se preocupan, ¿no? De que los dientes no queden manchados. Traten de evitar el contacto con los dientes si eso pasa y dénselo directamente, que se lo pase en una. Entonces, vamos a asegurarnos de no administrar el suplemento junto con otros medicamentos. Hay que evitar eso. El consumo del suplemento de hierro en gotas o jarabes o los micronutrientes van a ser suspendidos cuando los niños estén tomando antibióticos. Antibióticos como amoxicilina, ceftriaxona, cefalopam, cualquier antibiótico que cabe aclarar por si acaso el paracetamol no es un antibiótico.
Pero un antibiótico que tienen, que el más conocido creo que es el Bactrim, amoxicilina, esos sí son antibióticos. No hay que dar los micronutrientes o los suplementos cuando estemos tomando estos. Y se debe reiniciar en forma inmediata al terminar el tratamiento con los antibióticos. No olvidarse que hay que lavarse las manos con agua y jabón y hay que lavar el dosificador. O sea, si le estamos dando en un vasito, hay que lavarlo, en gota, hay que lavar la cucharita también. Enjuagarlos con agua hervida y mantenerlos en un lugar limpio hasta la próxima dosis. Siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde lo vamos a guardar? Es recomendable mantener el suplemento de hierro, ya sea en gotas o jarabe, o el sobre de micronutrientes, bien cerrados y protegidos de la luz solar, del calor o de la humedad, en un lugar fresco, seguro y bien cerrado, en un cajoncito. El suplemento debe guardarse lejos del alcance de los niños para evitar la ingesta accidental que puede causar intoxicación. Por eso les digo que no es recomendable darle 2 veces de lo que ya nos han dicho. Deben guardarse en una caja, en un lugar fresco, seguro y bien cerrado. Siguiente, por favor. ¿Cómo manejar los posibles efectos colaterales? Entonces, para evitar que se manchen los dientes, lo tomamos inmediatamente sin que toque los dientes. Para evitar la coloración en los heces, pues no hay una manera porque es normal. Es normal y hasta es signo de que estamos tomándolo bien porque el hierro tiene ese suplemento de hierro tiene ese colorcito, así que es normal de que esté en las deposiciones. No hay algo que afecte en el cuerpo, en los intestinos, no. Es normal y hasta nos podría dar un buen signo de que estamos dándole bien los micronutrientes. Ahora, con respecto a las náuseas, vómitos o diarrea, personalmente, lo mejor que pueden hacer es fraccionar la dosis, siempre alejado de las comidas. O en caso de que quieran intentar, también hay otra opción que es cambiar el horario. Si de casualidad lo están tomando cerca de las comidas, darlo lejos. Y si lo están dando lejos de la comida, darlo cerca. Básicamente eso es para ver cómo reacciona el cuerpo. Si el niño mejora, debe ser porque estamos haciendo algo bien. Recordemos de que todos los niños son diferentes. Una recomendación global es que se dé alejado de las comidas, pero hay niños que simplemente se les da mucho mejor tomarlo junto con la comida, pero son pocos. Entonces, esas son 2 recomendaciones que puedo darles. O fraccionar la dosis que le den. Por ejemplo, si les han dicho que tomen 4 gotas, como ejemplo, 4 gotas, 2 horas después del almuerzo, le van a dar 2 gotas, 1 hora después del almuerzo y las otras 2 gotas o 1 hora después. Fracciónenlo. Y con respecto al estreñimiento, bueno, básicamente no es mucho el estreñimiento que debería causarles, pero si en caso se presentara, quiero que tengan presente que a veces no es solamente por el micronutriente o por el suplemento de hierro. Puede ser signo también de que falte el consumo de frutas y verduras. Nosotros recomendamos el consumo de 2 a 3 frutas al día y de verduras igual. Lo mejor es que sean de diferente color. Entonces, si nosotros somos conscientes que no les estamos dando 2 a 3 frutas al niño, quizás esa sea la razón del estreñimiento. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente para terminar, antes de pasar a un recuerda, ¿cuáles son los efectos que puede causar la anemia en tus niños? Que tengan poca energía en el día, que van a parecer cansados, no van a tener el mismo nivel de atención de otros niños, ni tampoco el mismo, cuando estamos hablando de bebés, no van a tener el mismo nivel de desarrollo a tiempo que los otros niños. Van a estar, como en palabras simples, más lentos. No van a ejecutar las mismas acciones que los demás. Que, por ejemplo, no sé, quizás la hija de mi amiga a los 10 meses, o no, al año, 11 meses ya estaba caminando, pero mi hijo hasta los 2 años no está caminando, hasta los año y medio no estaba caminando, ni siquiera trotaba, ni siquiera gateaba. Eso es signo de que algo está pasando y algo que está afectando realmente al niño. Entonces, identifiquen eso, siempre hablen
con la enfermera o con el médico tratante del control prenatal y siempre estén atentos a eso porque quizás es que no estamos descubriendo que hay una anemia. Ahora, también por el contexto de la pandemia, estamos recomendando que todos cumplan sus suplementos o en caso que tengan anemia diagnosticada, que cumplan con su tratamiento. ¿Por qué? El coronavirus no es una enfermedad que afecte mucho a los niños ni a los jóvenes. Eso sí está en investigación, pero no dudemos que este virus puede mutar. Y ojalá y no, este virus no mute en algo que pueda afectar a nuestros niños. Entonces, para prevenir que en caso, nosotros no podemos prevenir que el virus no mute, porque todos los virus mutan. Pero lo que sí podemos hacer es hacer que nuestro niño esté fuerte para el momento en que eso llegue, que ojalá no pase. Y nosotros también aplicar lo mismo para nosotros, tener una buena alimentación balanceada, hacer ejercicio, todo eso para evitar infecciones. Recordemos que el coronavirus es una enfermedad infecciosa. ¿Qué otra cosa más? Que va a afectar el desarrollo cerebral. Esto lo van a ver ya cuando estén un poco más grandes, porque si ustedes no tratan la anemia y el niño sigue con anemia y crece con anemia, van a ver de que los niños van a estar un poco más cerrados, no van a tener tanto nivel de sociabilizar con otros, porque no han desarrollado esas habilidades en su cerebro, porque no han recibido el suficiente oxígeno por la anemia, que han estado tanto tiempo con eso que no han desarrollado suficientemente sus capacidades para poder hablar con otras personas. También van a tener problemas en el desarrollo psicomotor, por eso les digo que estén atentas al control de los niños, al CRED, al control de crecimiento y desarrollo. También se van a dar cuenta que hay deficiencia en la atención y la concentración. Esto más que todo en niños un poco más grandes, que ahora que estamos con las clases en línea, las clases online, se van a dar cuenta que se van a perder. A veces no es el profesor, a veces no es la vía como están aprendiendo, sino que ellos mismos no entienden porque no tienen, algo no está bien en su cuerpo que no permite que puedan progresar o desarrollarse adecuadamente en la parte mental. Y todo esto al final va a afectar a que van a tener un bajo rendimiento escolar. Siempre pregúntense, cuando mi hijo no le está yendo bien en matemáticas, en pintura, en arte, en música, en comunicación, ¿por qué puede ser? ¿Será que no le están enseñando bien? ¿Será que está prestando atención? ¿O será que no entiende? ¿Será que realmente en algún punto sí quiso aprender, pero ya no siente las ganas de aprender porque se siente tan cansado que no le dan las fuerzas para atender, que se aburre muy fácil? Siempre hay que preguntarnos eso. Siguiente, por favor. Por último, tenemos recuerda que a partir de los 6 meses de edad, eh, uy, perdón, con solo agregarle 2 cucharadas de alimento de tipo hemo, o sea, de origen animal, mm, es decir, hígado, sangrecita, etcétera, ya estás protegiendo a tu niño. Ya estás haciendo algo. Con solamente darle 2 cucharadas, ya estás haciendo algo importante. Obviamente no es todo lo que tenemos que hacer, pero con solamente darle 2 cucharadas, ya estamos haciendo algo. Si quieres mejorar la absorción de hierro, acompaña siempre su consumo con limonada o jugo de naranja o algún cítrico, fresa, jugo de fresa. Evita consumir alimentos ricos en hierro con mate, té o infusiones. A veces creemos que es bueno tomar mates, té, infusiones con hígado, con ensaladas de tomate. La verdad, hay personas que lo hacen, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque son productos que van a evitar que se absorba el hierro. Entonces estaríamos dando la alimentación prácticamente por gusto. Y consumir los productos lácteos, ya sea leche, yogur o queso, alejados de las comidas principales, porque pueden caerles mal. Creo que eso sería todo por la exposición. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Voy a esperar porque sí. Ah, sí, preguntas. Ok, dime. Ah, ya. Eso primero depende del sexo
y depende de la cantidad de hierro. Ahí dentro de un PPT tengo cuáles son los valores de hierro que necesitan. Básicamente depende si esa persona es una persona joven o es una persona muy mayor, porque va a ser diferente. Normalmente se requieren unos requerimientos de 7 miligramos hasta 11 miligramos en el caso de que esa persona esté menstruando o sea mujer. Básicamente esos son los requerimientos. ¿Y cómo podemos calcularlos? Eh, Básicamente podemos calcularlos con saber cuánto tiene de hierro el hígado, hacernos una idea, tiene 5, tiene 7, ya, con un pedazo de hígado ya le estaría dando 7, entonces, ¿cómo podría absorberlo mucho mejor con una limonada? ¿Qué más? Podría ser un salteadito de habas, las habas tienen 7, 7, 7, 14, entonces yo ya estaría supliendo todos mis requerimientos de hierro simplemente con hacer una buena comida principal. Eso. ¿De casualidad hay otra pregunta más? Okey. Ah, ya. Bueno, para ir avanzando, la palabra clave es glóbulo rojo. Esta palabra clave, ¿para qué va a servir? Va a servir para que nosotros podamos saber de su existencia. ¿Por qué? Porque, nosotros tenemos planeado muchas cositas para ustedes que nos gustaría regalarles, sobre todo en el hecho de que nosotros sabemos de que quizás algunas no van al centro de salud porque no tienen mascarillas o porque no tienen tantas mascarillas, no tienen alcohol para protegerse, no tienen no tienen un jabón especial que simplemente sea solo para lavado de manos al momento de ingresar a su casa. Entonces, nosotros hemos visto eso y nos gustaría apoyarla, pero justamente para poder recolectar sus datos y saber sobre cada una de ustedes de las que están atendiendo, necesitamos de que llenen ese test que dimos al inicio y la confirmación de la asistencia. Por eso más que todo es la palabra clave. Entonces, voy a esperar un momento. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Y si no, ya sería todo por esta ocasión. Adelantada, les doy muchas gracias por parte de las intervencionistas rojas. No sé si mi compañera Valeria también quiera darles unas palabras. Sí, muchas gracias por su asistencia y por estar al pendiente de toda la información que es más que todo para ustedes. Queremos que se lleven en este día. Recordarles que va a haber nuestra segunda charla, va a ser el día domingo. Catalina, ¿me confirmas la hora? La del día domingo va a ser a las 6 de la tarde. Ya, a las 6 de la tarde. Esperamos que también puedan asistir y que las demás personas también se animen. Muchísimas gracias. No, 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 no. A ver, cuando los niños son alérgicos al pescado, ¿qué podría pasar? Podrían no recibir este tipo de alimento animal exclusivo del pescado, pero pueden recibirlo de otras maneras. Otras cosas que tienen omega 3 y omega 6, por ejemplo, son las semillas de girasol, que saben muy ricas y que tomándose una, dos o tres ya son adecuadas y ya estás consumiendo la adecuada cantidad de, por ejemplo, de omega 3 y omega 6. También hay otros suplementos aparte que se brindan, sobre todo a los niños un poco más pequeños, en caso de que no puedan consumir pescado. Pero no, básicamente con el hecho de que no estén consumiendo pescado no significa que no van a tener las propiedades del pescado, porque en verdad el pescado sí es un alimento que tiene muchas propiedades, pero hay otros que pueden reemplazarlo muy fácilmente. Si estamos hablando del nivel de las vitaminas o minerales que puede tener el pescado, porque el pescado también tiene zinc, podemos hablar de las espinacas tienen un alto nivel de zinc, igual que las acelgas, que yo personalmente las recomiendo bastante, porque son un buen alimento que les va a servir sobre todo para los problemas de piel también, la selga. Con respecto a los omegas, recuerden siempre las semillas, almendras, pistachos, nueces, maní, pasas. Las pasas tienen también
bastantes minerales que el pescado también brinda, pero en muy pocas cantidades. En cambio, por ejemplo, los frutos secos van a poder suplir mucho mejor esas necesidades. Básicamente sería eso, ¿no? Yo recomiendo bastante los que son los frutos secos si es que un niño no puede consumir pescado. Los frutos secos tienen un montón de grasas y aceites vegetales esenciales, no, bueno, aceites esenciales que van a servir para el desarrollo cerebral, sobre todo cuando los niños están en esa etapa de estudio. Personalmente, yo recomiendo consumir 5 almendras, un puñado chiquito de nueces, un puñado chiquito de maní, un puñado chiquito de pasas, al momento de querer empezar a estudiar. Es muy bueno, sobre todo para la memoria y para la retención de información. Les va a servir bastante. Sofía, ¿hay alguna pregunta aparte de casualidad? Vamos a esperar un ratito más, de casualidad alguien más tenga una duda. Bueno, parece de que no hay alguna otra duda. De igual manera, nosotras estamos presentes en el grupo de WhatsApp. Las personas que están encargadas del grupo de WhatsApp son mi compañera Valeria y mi compañera Fiorella, que han estado hablando con ustedes muy amablemente y ustedes también muy amablemente nos han contestado. Les agradecemos mucho su presencia y que se hayan tomado el tiempo, sobre todo en estas épocas donde estamos teniendo un contexto un poco difícil en el Perú, estamos atravesando bastantes cosas juntas. Entonces les agradecemos de antemano de que se hayan tomado un poco de tiempo para poder escucharnos y sobre todo para poder atendernos, ¿no? Cualquier duda, por favor, no duden en hacérnosla saber en el grupo de WhatsApp. Mi nombre es Catalina, si de casualidad tuvieran alguna pregunta de mi tema, me ponen Catalina, tengo dudas sobre esto o esto no me quedó claro o tienes